Chicos, espero estén muy bien. El día de hoy vengo a acompañarlos en un corto devocional aquí en Yo Soy Muerto al Mundo. El título de este devocional es La obediencia es diciendo y haciendo. Y entonces voy a decirles una pregunta. ¿Por qué es tan difícil obedecer? ¿Sí? Y más obedecer a Dios. Como jóvenes nos cuesta demasiado hacer caso. En ocasiones puede ser porque no queremos sacrificar algo o porque no queremos desacomodarnos, nos sentimos muy cómodos y satisfechos, nos sentimos en una zona de confort, aún sabiendo que estamos desobedeciendo, pero como nos sentimos tranquilos, relajados, no queremos salir de ahí. Entonces, si nosotros queremos obedecer lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, no va a ser nada fácil, ¿sí? Va a ser algo que nos va a costar. Entonces, ¿por qué? Porque en nuestra vida nosotros siempre tenemos muchas prioridades, ¿sí? Nuestra vida se basa en prioridades y casi siempre nuestra primera prioridad no es Dios. Siempre es o nuestro estudio, o una persona, o mi novia, o mi novio en caso de las chicas, o mi familia, etc. Siempre tenemos muchas prioridades, pero a Dios siempre lo dejamos al final, o en la mitad, pero al principio nunca. Entonces debemos saber que el Señor quiere ser esa primera prioridad en nuestra vida porque Él realmente nos ama, ¿sí? Y debemos entender que la mejor vida que tú y yo podemos tener es con Dios, es conociendo a Cristo y obedeciendo su palabra. Para este corto devocional quiero enfocarme en una corta porción de la palabra que está en Marcos 17, 10, 17 al 22. Y ahí está hablando sobre el joven rico. Yo creo que alguno de ustedes ha escuchado esa historia, pero se las voy a leer muy rápido. Dice el versículo 17. Dice, al salir él para seguir su camino, quien Jesús, vino uno corriendo e hinchado de la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Listo? Entonces, en los dos primeros versículos, lo que está tratando es que el joven rico, se acercó a él. Entonces, nosotros nos acercamos a Dios, nosotros nos acercamos al Padre para conocerle, o simplemente nos acercamos a Él porque necesitamos algo, o solamente porque Él nos puede cumplir alguna petición en nuestra vida. Este hombre era una persona muy religiosa. Como pudieron escucharlo en el texto, él decía que no adulteraba, o sea, él estaba cumpliendo toda la ley. Pero entonces la pregunta ¿era suficiente para él? Si eso fuera suficiente, él no se hubiera acercado a Jesús y le hubiera preguntado, Señor, ¿cómo busco vida eterna? Porque él sabía que todo eso que él había cumplido no era suficiente para él tener esa vida eterna. Él podía tener una vida intachable, según los estatutos y la ley, pero él realmente no tenía en el corazón a Cristo.
¿sí? No estaba cerca a la presencia de Dios. Entonces la cosa es, ¿lo buscamos y nos acercamos a Dios? O muchos prefieren estar, no, ahí de lejos, sí. O sea, yo sé que Dios está allá, pero no me acerco a Él porque sé que tengo que transformar cosas en mi vida las cuales no quiero hacer, como le dije al principio. Nos cuesta obedecer, nos cuesta cambiar, nos cuesta girar esa mentalidad que tenemos para obedecer a Dios. O porque cuando llegamos a Él, cuando nos estamos acercando, sabemos que debemos soltar alguna cosa o debemos entregar muchas más. Entonces, el joven buscó a Jesús como aquí en el versículo 20, dice, entonces respondiendo le dijo, ¿quién? El joven, maestro. Entonces, el joven le decía maestro al Señor Jesús porque no lo quería como un consejero, ¿sí? Él lo quería como que, bueno, aporte a mi vida, nada más. O sea, como que aconséjeme, que cree que es mejor para mí, que dice, o sea, aquí no, yo soy así, pero dígame, ¿usted qué cree que es mejor? ¿Qué piensa? Más no lo considera como su Señor, como su Dios. Entonces, el segundo punto, el primero es que el joven se acercó a Jesús. Y el segundo es que obedecer a Dios es más que una religión, ¿sí? Como ya lo dije anteriormente, el joven era muy religioso. Este joven era una persona intachable. Pero entonces él se acercó a Jesús porque él sabía que no era suficiente todas esas cosas que tenía. Él estaba cumpliendo todo. Pero eso no es suficiente para Dios. Dios quiere es una relación, no una religión. Nosotros en algunas ocasiones creemos que estamos obedeciendo a Dios porque asistimos a la iglesia, porque obedecemos a nuestros padres, o porque me guardo para el matrimonio, o porque estoy orando por una chica, o porque digo que soy cristiano, o porque escucho música cristiana. Hay muchas cosas que nosotros creemos que por hacer eso, o por intentar ser eso, estamos obedeciendo totalmente a Dios y ya con eso estamos cumpliendo. Y no es así. Nosotros debemos pensar, ¿realmente estamos llevando una vida de religión o de relación? La religión es algo monótono. Es como cuando nosotros nos vamos a acostar a dormir, que ya no nos cuesta, ya es común, ¿sí? No nos sorprende que nosotros en la noche nos vamos a acostar a dormir, porque es una costumbre, ¿sí? Y la religión también es así. Cuando nosotros creemos que estamos haciendo algo bien, lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos, y ya después ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo mal, sino como ya lo cogimos con una costumbre, ya se volvió un hábito. Entonces, cumplo las cosas porque me acercan a Dios y me hacen ir bien. O sea, toda esa religión que yo tengo es porque lo hago es para que me vaya bien a mí o para que le vaya bien a mi familia. O obedezco a Dios porque quiero un beneficio para mí. O realmente obedecemos a Dios a través de su palabra porque lo amamos a Él. Ese debe ser la guía que debemos tener, ¿sí? No obedecer a Dios porque queremos algo para nosotros, ¿sí? Entonces, debemos entender que el costo de la obediencia a Dios, vamos a entender el costo de la obediencia a Dios cuando entendamos que mi vida no puede ser una religión. Cuando nosotros realmente comprendamos que esa religión no me va a llevar para ningún lado, ahí vamos a comenzar a obedecer a Dios porque vamos a tener una relación y no una religión. Entonces vamos a ver el versículo 21 de Marcos 10. Marcos 10, versículo 21 dice: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres,
y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Aquí es donde la mayoría de nosotros decimos, uy, no, mejor hasta aquí nomás, ¿sí? Yo voy a la iglesia, yo oro por los alimentos, digo que soy cristiano, pero más para allá de lo que me estás pidiendo y que me cuesta, mejor no, porque me va a tener que sacrificar, voy a tener que dar algo que no quiero dar. Entonces, ahí es cuando retrocedemos, comenzamos a retroceder, no, mejor voy a algún lugar donde sí me avalen, donde obedezco como yo quiero y nadie me está diciendo nada. Cuando Dios pide obediencia o un sacrificio, Él no lo hace porque nos odia o porque quiere vernos sufrir o por venganza. Él lo hace por amor a nosotros, ¿sí? Él lo hace porque Él te ama y también me ama a mí. Entonces, mirar Mateo 6:21. Entonces, vamos a Mateo 6:21, que dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, la pregunta es, ese tesoro que nosotros tenemos, ¿en dónde está? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Sí? ¿En qué lugar nosotros tenemos ese tesoro? Esa prioridad, ¿en dónde la tenemos? La tenemos, como lo dije anteriormente, en una chica, en un chico, en un carro, en una moto, en una bicicleta, en nuestro papá, en nuestra mamá, en nuestra familia. ¿En dónde tenemos nuestro tesoro? Y aquí es la idea es entender si nosotros estamos dispuestos a dejar nuestro tesoro para obedecer a Dios. Nosotros seríamos capaces de decir, no, voy a dejar la persona que supuestamente me ama o supuestamente yo le gusto, o a la persona que se considera mi mejor amigo, dejarla por realmente dejar formarme a través de su palabra según lo que Dios quiere decir a mi vida. Debemos meditar en eso, porque debemos entender también que todo no es malo. O sea, si nosotros obedecemos a Dios, eso no quiere decir que la vida va a ser dura, que vamos a estar tristes, que vamos a ser amargados, que no vamos a poder ser felices, que todo va a ser un regimiento como en el ejército. No, debemos saber que todo sacrificio tiene esa recompensa, y esa recompensa está en Lucas 18, sí, Lucas 18, 28 y 29, que dice: entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Él les dijo, ¿quién? Cristo. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, debemos entender que cuando nosotros obedecemos a Dios, a pesar de todo, de lo, como digo, de lo difícil que también puede ser para nuestras vidas, porque esa transformación no va a ser nada fácil, pero esa recompensa que vamos a tener va a ser para la eternidad. Si nosotros miramos lo que podemos afrontar en esta vida obedeciendo a Dios, que digamos que vivamos 70 años, a comparación de lo que es la eternidad, que es un lugar donde no hay tiempo, o sea, ya no hay 20, sino es un infinito de tiempo, vamos realmente a valorar que obedecer a Dios vale la pena. Entonces, les dejo para terminar esta palabra. La obediencia no es de palabras, no es solamente sí, yo voy a obedecer, yo voy a seguir a Dios, no es solamente de decirlo, sino es de actuar, es de acción. Entonces, nos vamos a quedar quietos
diciendo que estamos obedeciendo a Dios, supuestamente a través de nuestra religiosidad, o nos vamos a despertar, nos vamos a sacudir y vamos a realmente obedecer a Dios a través de nuestras acciones, dando testimonio en todo lo que nos rodea y donde Dios nos puede hablar si tenemos una relación con Él a través de su palabra. Entonces, pues chicos, los animo a que se sacudan y obedezcamos a Dios. Bye.